Bueno, hoy tengo la satisfacción especial de contar con una persona muy, muy experimentada en las personas, a la que conocí hace muchos años y además le conocí porque era un emprendedor, un joven emprendedor que necesitaba descubrir y conocer mejor qué era aquello de gestionar personas. El negocio le funcionaba bien, tenía una panadería con un nombre muy bonito, Peter Panes, y con una gran proyección porque la propia administración le quería financiar toda una red de panaderías, pero no sé por qué cambió. Y cambió porque él quería saber gestionar a las personas, que en aquel momento no sabía, creía que le faltaba conocimiento. Realiza un curso de focalizado en la gestión y la dirección de personas, y desde entonces hace toda una carrera, bueno, pasando por muchas empresas de primer nivel, todas ellas, y además yo creo que cubriendo todas las etapas, porque has tocado casi todas las cosas. Es decir, has estado en empresas en crecimiento, estás en una empresa en crecimiento, con una gran difusión, una gran proyección. Has empezado con los recursos humanos analógicos, hoy estás con los recursos humanos digitales. Has tenido que enfrentar también lo que es el cierre o afrontar una situación crítica, una gran compañía también. En fin, eres una persona mediática en este sector o en esta actividad nuestra, ¿no?, que nos dedicamos a las personas. Bueno, y hoy tenemos la intención de hablar, aparte de todo esto, que podríamos hablar de muchas cosas, y Álvaro nos puede hablar de muchas cosas. Álvaro Vázquez nos puede hablar de infinidad de cosas, pero bueno, vamos a tratar de enfocarlo en lo más actual, que es la inteligencia artificial, porque como está siempre a la última, y eso no hay más que darse un paseo por las redes para verlo. Bueno, pues Álvaro, es muy agradecido de verdad de que hayas aceptado la invitación, que estés aquí y que estés colaborando, que estés siempre, digamos, bueno, siempre respondiendo a las llamadas que te hacemos desde nuestro grupo, nuestro pequeño grupo, pero que bueno, estamos encantados de poder trabajar con personalidades o poder estar acompañado de personalidades como la tuya, ¿no? Bueno, que muchas gracias por la invitación. Me hace especial ilusión estar aquí, estar contigo. Has contado la historia de no un emprendedor, emprendedorcito de nada, porque era una cosita muy pequeña, Peter Panes, pero de ahí me surgió la curiosidad, porque mi primera gestión de personas, mis primeras 2 nefastas gestiones de personas me hicieron entender que ahí había mucho que aprender. Y bueno, y entré en contacto con Grupo Clave, con Nortempo. Y bueno, fue mi primera experiencia profesional también, porque entré como becario a raíz de ese curso, y luego, bueno, pues las cosas se fueron complicando con los años y, bueno, pues han sido muchos años, más de 25 años en la gestión de personas y en la dirección de la gestión de personas, y viviendo sin muchos cambios y transformaciones. Pero bueno, creo que algunos de los básicos y elementales siguen estando ahí, que algunos de ellos me enseñaste tú cuando empecé de becario, y siempre te agradeceré esa oportunidad que me diste en ese momento, y siempre intento decirle a todo el mundo que se acuerden de esa persona que cuando tú estás empezando se fija en ti y te echa una mano sin tener por qué hacerlo. Y tú fuiste esa persona que se fijó en mí y sin tener por qué dedicarme ni 5 minutos a un becario de un curso, pues me dedicaste tiempo y tu atención, y eso lo agradecí mucho, y gracias a eso, pues parte de mi carrera que me ha llevado hasta aquí, que a veces las carreras no son líneas rectas como la gente se piensa. Desde luego, pero bueno, yo eh, siempre apuntabas, ¿eh? Bueno, apuntaba. Y de hecho, bueno, has dicho emprendedorcito, pero hay que decir que has seguido haciendo y sigues haciendo cosas de emprendimiento, o sea que no es algo que hayas dejado, No, que lo has mantenido y lo has seguido. Pero bueno, has demostrado tener una gran vocación por el área de personas, por eso absolutamente. sigues ahí, ¿no? Y me gustaría, ¿no? Tú que conoces bien una frase que a mí me gustaba mucho, que era que la experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Me gustaría saber cómo ha sido, o sea, qué ha pasado con esa experiencia tuya que te ha llevado a ser un referente en esta área, ¿no? De la Pues gestión empresarial.
He de decirte que sigo utilizando esa frase que tú me dijiste cada vez que abro un curso con alumnos dentro de la organización o en alguna escuela de negocios, sigo utilizando esta frase, sobre todo con aquellas personas que entran en algún plan de desarrollo de altos potenciales, porque por sentarte en una sala no aprendes inglés luego practicando y equivocándote y saliendo y viajando. Entonces, bueno, pues esa frase a mí me marcó y bueno, pues creo que sí, que me ha guiado en cuanto a intentar tomar decisiones, y no he tomado siempre la mejor decisión desde un punto de vista teórico. Me acuerdo, pues, cuando dejé una gran compañía como fue Inditex Zara, pues, que había personas que no lo entendían, y yo entendía que era parte de mi desarrollo y de mi crecimiento, y cada una de esas decisiones me ha hecho, pues, un Álvaro, por lo menos más completo, y a veces completando carencias, a veces reforzando fortalezas, pero sí teniendo un claro entendimiento de que es una ley que madurar es dejar de creerse víctima de las circunstancias. Y cuando lo leí dejé de creerme víctima de las circunstancias y entonces empecé a hacerme dueño de las circunstancias, no víctima. Me gusta esto, ¿eh? Esta reflexión me gusta, pero bueno, voy a ir un Ah, poco a lo que, en fin, al gancho que te hemos enviado para sentarte aquí, aunque ahora pues en fin, lo he cambiado, adulterado un poco, ¿no? Me gustaría hacerte una primera pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es la aplicación de la tecnología y en concreto la inteligencia artificial, ¿es la nueva gran revolución en la gestión de personas? pues no, yo creo que la auténtica revolución es apostar por las personas. La auténtica revolución y lo que va a ser diferencial y lo que es valiente es apostar por un liderazgo humanista. Creo que las compañías están para conseguir resultados y eso es indudable, pero la manera de obtener resultados sostenidos a lo largo del tiempo es apostando por las personas, no apostando por los resultados por encima de las personas. Y a partir de ahí la tecnología se ha convertido en un aliado fantástico para esa gran revolución que para mí parte de un básico de apostar por las personas en tu organización. Bien, o sea que seguimos poniendo el foco en las En las personas. personas. Y la tecnología creo que va a ser un potenciador. Y te puedo contar algún ejemplo de, pues, como ejemplo de Securitas Direct, utilizamos la inteligencia artificial para leernos 50.000 comentarios que tenemos en nuestra encuesta que hacemos a los empleados, que contestan el 96% de manera voluntaria. Antes de la inteligencia artificial nos podíamos leer como mucho 5.000 comentarios porque no nos daba la vida ni los ojos para leerte 55.000 comentarios. Pero cuando alguien en una encuesta se toma la molestia de escribir, hay una intencionalidad que requiere por nuestra parte la molestia de escuchar y leerlos. Pues antes nos leíamos 5.000 y no podíamos leer más, y ahora gracias en este caso, ChatGPT 3.5 entrenado, le damos los 50.000 comentarios, le decimos que los entienda y los entiende fenomenal, que los clasifique, que los estructure, que los ponga por equipos, que elija categorías y hace un trabajo fantástico. Entonces, de repente, gracias a la inteligencia artificial, nos acercamos al conocimiento de las personas. Entonces, esto no va de tecnología contra personas, va al revés, de gracias a la IA, yo entiendo mejor a 50.000 empleados que antes no les podía escuchar. Entonces, creo que hay una oportunidad, porque en recursos humanos tenemos acceso a muchísima información, para gestionarla mejor, con un gran entendimiento, que luego complementado con la parte humana, es lo que para mí es imbatible. Bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo puedes aprovechar para que te ayude en ese trabajo, ¿no? Sí me gustaría saber, en una compañía tan grande como la vuestra, que no me atrevo a decir los miles de trabajadores y la cantidad de personas que anualmente contratáis, incorporáis, etcétera, con todos sus departamentos, sus áreas, sus diversas, digamos, especialidades de trabajo, etcétera. ¿Cómo, es decir, un director de recursos humanos, cómo se hace notar en toda una organización tan grande, ¿no? Es decir, ¿cómo llegas a todos? A ver, en general creo que los departamentos de recursos humanos estamos para no molestar Ujú. e intentar facilitar y no poner trabas. Entonces creo que una de las funciones principales, no del director de recursos humanos, sino del departamento de recursos humanos, es entender el negocio, entender tu compañía, entender a tus personas y con eso intentar obtener los mejores resultados, contando con las personas. Pero desde un punto de vista de qué problema tienes y cómo te puedo ayudar. No debemos ser un departamento del no, no, esto no se puede, o no, porque siempre se ha hecho así, sino entender y qué problema tienes, pues tú como manager que gestionas personas, tú como directivo de un área y los de recursos humanos tenemos que poner las herramientas para ayudar.
Para mí los directores de recursos humanos no son los que tienen el cargo, los directores humanos son los jefes. Cada equipo tiene un director de recursos humanos, que es su jefe, manager, gerente, como le quieras llamar en cualquier organización. Y ahí es donde está la clave. Yo creo que donde nos lo jugamos no es en el CEO ni en el director de recursos humanos, sino lo jugamos en cada uno que dirige personas. Nosotros hacemos una encuesta cuando las personas se van de la compañía para preguntar cómo les ha ido y qué podemos mejorar. Y siempre, siempre de manera unívoca, salen más contentos de la compañía que de su jefe. Que al final eso de que las personas se van de su jefe y no de esas empresas, lo hemos demostrado empíricamente. Entonces, con quien hay que trabajar son con los que dirigen personas, le llames como le llames. Bueno, es una visión que comparto, ¿no? Pero que me gusta siempre subrayar, ¿no? Es decir, como, pero bueno, eso tiene también mucho que ver con el papel, ¿no? Que me gustaría que reflexionases un poco sobre el papel del director de recursos humanos en el comité de dirección, ¿no? Eh, Pues, bueno, alguna reflexión sobre eso. igualmente tendrías que preguntarle a mis compañeros del comité de dirección qué opinan, que a lo mejor opinan distinto a lo que opino yo, pero creo que no, o sea, nuestra labor es de un facilitador, de cohesionador, con un gran entendimiento del negocio, entendimiento de las necesidades colectivas de cada uno de los departamentos, de poner al colectivo por encima del individuo y poner al negocio de las personas por encima de la dirección de recursos humanos. Creo que es fundamental que esté en un comité de dirección, pero eso sobre todo habla del tipo de organización. Es decir, una organización que no esté presente en la dirección de recursos humanos, comité de dirección, habla de la organización, de su cultura y de, oye, cuáles son sus palancas. Nosotros siempre decimos que nos gusta ganar con los clientes y con nuestros empleados. Entonces, pues están todos los que representan clientes y los que representamos a los empleados, estamos en la misma mesa que se llama comité de dirección. Bueno, a pregunta, como sabes, en fin, no todas las empresas No correcto, no te pero bueno, todavía, ¿no? pero Quiere decir que, aunque, digamos, el papel de recursos humanos ha crecido, se ha revalorizado mucho en los últimos años, todavía, eh, bueno, que ahí hay dos ejes, ¿no? Uno es que recursos humanos sea un departamento de entendimiento cercano al negocio, de ayuda, de dar respuestas y también pues de generar que la gente venga a ti. A mí me gusta cuando vienen a recursos humanos a buscar, oye, ayúdame con esto, con estas necesidades, de que nos busquen y nos necesiten. Creo que hemos demostrado entonces que somos útiles. Y luego hay otro eje que es evidentemente la cultura de la compañía. Y hay compañías donde pues, tú puedes decidir que tu apuesta no son las personas y es lícito, mientras luego seas coherente y lo que digas lo hagas, porque si no apuestas por las personas, dilo, ya que estás, no digas una cosa y luego haz otra. Entonces, pues en nuestro caso somos una compañía que apostamos por las personas y lo decimos, tenemos un eslogan en Securitas Direct que es personas que protegen a personas, pensando en nuestros clientes y en nuestros empleados. Entonces, no sería coherente decir una cosa y hacer otra. Yo en mi experiencia en gestión de personas, yo creo que una de las cosas que no te perdona la gente es la falta de coherencia. no, falta de acuerdo. Que digas una cosa y hagas otra. Y si quieres, desde el comienzo, pues di la verdad. Yo quiero tener una empresa de malas personas. Y busco malas personas y uniros a mi equipo de malas personas y vamos a ganar dinero siendo malas personas. Muy bien, pues dilo desde el comienzo, encontrarás malas personas y es lícito si es tu negocio y tú decides. Yo considero que prefiero conseguir resultados con buenas personas y creo que es el camino para conseguir resultados sostenidos en el tiempo, pero oye, tú eliges lo que quieras. O sea, lo importante es la coherencia. Coherencia. La coherencia, ¿no? Siempre esto, ¿no? Bueno, volvemos a la inteligencia artificial. Sí, que nos dejar un poquito. Me gustaría preguntarte, en concreto, la inteligencia artificial está planteando grandes oportunidades en todos los ámbitos. ¿Cómo se pueden aprovechar y aplicar estas herramientas en la gestión de personas? ¿Has enunciado algo? Pero si puedes Sí, yo concretar. creo que en absolutamente todas las fases del ciclo de vida del empleado o del candidato, pues hay elementos en los que te puedes apalancar para obtener mejores resultados. Es decir, en procesos de selección, pues a día de hoy, con un mercado laboral absolutamente abierto y universal, tienes acceso a más candidatos que nunca, pero a veces también más complejidad para entender a esos candidatos. Entonces, la inteligencia artificial es una ayuda para hacer procesos de selección bien diseñada y bien gestionada desde el punto de vista ético, que luego hablaremos de ello, te puede ayudar a tomar mejores decisiones con las personas. Hay veces que tienes 10.000 candidatos para un puesto y no eres capaz de tomar una decisión ni de analizar los 10.000. Entonces, ¿qué más injusto que leerte solo los primeros 100 currículums y dejar 9.900 sin leer? Pues creo que eso es más injusto que dárselo a una herramienta que haga un análisis objetivo,
Por cierto, no le des género, no le des edad, que sea absolutamente sin sesgos y que te haga un primer filtro de qué 100 personas tienes que conocer. Entonces creo que a día de hoy, por ejemplo, la selección es algo que no es desde el punto de vista de proceso algo eficiente y efectivo, que nos dejamos, pues siempre tienes la duda si te has dejado un gran talento por descubrir, pues creo que en esa primera fase la inteligencia artificial te puede ayudar. No sustituye luego a una entrevista, a conocer a la persona, evidentemente que no. Yo no digo que haga el proceso de principio a fin, como hay compañías que ya lo están haciendo. O sea, hay compañías que hacen todo el proceso, Claro. incluido entrevista con inteligencia artificial, pero ya hay candidatos que son capaces de responder a todo el proceso con inteligencia artificial. O sea, sea, recibes lo que das, ¿vale? Entonces yo creo que es una mezcla, entonces se puede utilizar en selección para detectar altos potenciales. También estamos utilizando alguna herramienta que nos detecta relaciones informales en la organización. Hemos hablado de gestión del compromiso, del desempeño, conocer a tus empleados para escuchar. Las compañías nos gusta hablar, pero tenemos que escuchar. O sea, esto va de hablar y escuchar. Hay departamentos de comunicación que solo hablan, pues en nuestro hablamos y escuchamos y luego además hacemos cosas. Entonces la inteligencia artificial te va a permitir gestionar gran cantidad de datos y tomar mejores decisiones con las personas. Es un tema de criterio, ¿no? De no ser ni papanatas de la tecnología ni de negacionista. Pues hay una oportunidad ahí. El riesgo, como siempre en la historia de la humanidad lo hemos demostrado, es la inteligencia humana, que es la que es capaz de hacer las cosas mal. Y entonces utilizamos las armas para matar en vez de, bueno, entonces la tecnología está ahí, el uso que le demos es cosa nuestra y ahí es donde hay un riesgo y ahí es donde hay que poner ciertos límites. Muy bien. ¿Creéis que puede llegar un momento en el que a la hora de buscar un empleo o en buscar a un empleado o empleada se haga todo aplicando la inteligencia artificial? Decías ahora que sí, o va a haber siempre un componente humano. Es decir, puede haber, Habrá siempre un componente. Yo quiero que haya siempre un componente humano. Es decir, ya hay empresas que todo el proceso no están. lo están haciendo. De hecho, el contacto con el candidato, en generar ya una conversación y una entrevista con inteligencia artificial ya se está haciendo. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Yo no perdería el contacto humano, pero creo que nos ayuda a ser más justos si tenemos una inteligencia artificial bien programada, bien definida. Somos capaces de ser más justos, pero siempre con el componente humano detrás. Y yo creo que esa es la combinación perfecta. Ujú. ¿Y tú cómo ves el futuro? Además, hoy casualmente sale la noticia, las bolsas, ha estado el Nasdaq, ¿no? Creo en Estados Unidos que ha caído por la nueva inteligencia artificial que saca China, ¿no? Pues no sé cómo veo el futuro. El otro día leí, el futuro no es lo que era. Entonces es verdad que todos visualizábamos el futuro de una manera y además ahí yo creo que las películas han ayudado a crear una ficción donde los robots son malos, la tecnología va a acabar con las personas y va a venir ya en 2001, no sé, en el espacio había un robot en la nave que era malvado. Entonces nos han generado ahí una percepción de la maldad de la tecnología que yo no estoy de acuerdo. Creo que lo peligroso del ser humano, entonces el futuro, si somos capaces, que no lo haremos porque lo hemos demostrado a lo largo de la historia, que si hay que hacerlo mal, lo hacemos mal, si fuéramos capaces de utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, para tomar mejores decisiones con las personas y por las personas en recursos humanos, sería muy potente. Si lo utilizamos, pues eso, para que el proceso sea totalmente automático y no intervenga el humano, pues creo que nos equivocamos. Entonces el futuro lo veo que no es lo que era y no va a ser lo que era. No soy especialmente optimista con la aplicación, cómo iremos evolucionando y viendo además, pues eso, cómo está cambiando el mundo. No soy muy optimista con que hagamos un uso inteligente de la De las inteligencia artificial. herramientas, ¿no? O sea que a lo mejor hay que dar frenar un poco Bueno, si fuéramos capaces de meterle un poco de sentidín, sentidiño. sí, de sentido común, pues sería muy bien, pero ya sabemos que eso no va a pasar. Europa está regulando la inteligencia artificial y entonces, bueno, hay una regulación que de hecho, pues que hay como varios niveles de criticidad y en el nivel más alto, hay un nivel más alto en el que no podrías utilizar la inteligencia artificial, pero en el segundo nivel está toda la función de recursos humanos. Entonces, todo lo que hagamos con inteligencia artificial en Europa va a estar regulado, pero luego los países que empujan la inteligencia artificial, que son Estados Unidos y China, tienen cero regulación. Entonces, bueno, es una balanza extraña, quien lo empuja y quien tiene las empresas no regula, y en Europa sí queremos regular, entonces, bueno, va a ser un- una tormenta perfecta, tiene pinta. Oye, me gustaría ya casi para finalizar esto, aunque sé que podríamos estar hablando Totalmente. mucho porque tienes muchas cosas que contar, pero bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? Saber
¿Cómo ves tú dentro de este momento, ¿no? Con tantos cambios que se está produciendo con la tecnología, y no solo con la tecnología, con la política también y con las redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel o la función de los recursos humanos en la empresa de hoy y de mañana, ¿no? Pues, a ver, creo que estamos viviendo, en términos de gestión del talento, un momento apasionante, ¿no? El famoso término de la guerra por el talento de McKinsey de los años 70, creo que está más en auge que nunca, con un mercado laboral muy fragmentado, con unas oportunidades de formación y de nuevas profesiones que llegan encima, otras profesiones que se van a tener que reciclar y adaptarse. Entonces creo que la gestión del talento está en un momento interesantísimo, pero retador, muy retador. Entonces, bueno, creo que tenemos una oportunidad de acompañar a las organizaciones y acompañar a las personas en una época de, por lo menos yo de lo que recuerdo, de la mayor complejidad, pero al mismo tiempo de la mayor oportunidad para desde los departamentos de gestión de personas o recursos humanos acompañar a las organizaciones y a las personas. Bueno, me parece muy interesante y no me puedo resistir. Tú que estás en una compañía muy grande, quiero decir, en cuanto a, pues, a todas las variables con las que podríamos medirla, pero para las pequeñas, ¿no? Para las compañías, las pymes, ¿no? O empresas más pequeñas de 200, 300 trabajadores, etcétera, ¿cómo ver la función de esta misma papel, Es- ¿no? De, Fíjate que con el tiempo descubres que el tamaño no importa y es lo de menos. ujú. Y yo lo descubrí pues con 23 años montando una panadería con 2 empleados y los dolores de cabeza que me dio y los errores que cometí. Y creo que es un tema de foco y de intención. Y creo que apostar por las personas, seas una empresa de 2 de 10 de 20 o de 50 empleados, siempre compensa. Si es que luego además te pasas gran parte del tiempo, y los emprendedores lo saben, gestionando personas y problemas de personas que la mayoría es por no haber puesto foco en una buena selección, en un buen entendimiento de la cultura de la compañía, de quién soy, quién quiero ser. Claro, luego viene la tormenta y ¿a qué te agarras? Pues te agarras a la cultura y a los valores a los que no has dedicado tiempo a construirlo. Entonces creo que cualquier compañía de tamaño que sea, que invertir en personas, en gestión de personas, en apoyarse en expertos en la gestión de personas, es una inversión que yo se lo puedo demostrar con datos, pero que si lo necesitan, eh, que crean en ello. Es decir, que apostar por las personas siempre compensa y merece la pena. Da igual, siempre va a haber un 5% de personas que te decepcionan, hay un 5% de idiotas en todas partes, incluido tu familia, pues esto no pasa nada. Pero el 95% de las personas merecen mucho la pena. Entonces, que apuesten por las personas, tengas 2, 50, 300 empleados. Bueno, la verdad que, Álvaro, es un placer hablar contigo Igualmente. sobre esto y además porque veo que al final, le des por donde le des, siempre acabas, Acabo un en los sí. principios que, bueno, efectivamente, que son lo que lo que manda y lo que construye el futuro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.